esos que te permiten que Recording is on. Empezó la grabación, pues. Ok. Ya escucho. A ver. Bueno. Ahora sí. Ya lo vi. Buenísimo. Bueno. ¿Pasar, Wander? ¿Ah? ¿La ya puedo puedes pasar comenzar. yo o la...? No, la voy pasando okay. yo. Ok. Ok, fue. Bueno, amigos, buenas noches. Disculpen la demora, pero ustedes saben cómo soy yo y las computadoras no nos llevamos muy bien, que digamos. Hoy vamos a conversar sobre uno de los tipos de investigación más utilizados, que son los estudios experimentales. Casualmente, el Día de los Estudios Clínicos, que es, la mayoría de los ensayos clínicos usan este tipo de estudios, se celebra todos los años el 20 de mayo. Pásame la siguiente. Ajá. Los estudios experimentales, entonces, son aquellos en que el investigador aplica una intervención sobre los participantes. Entonces, ¿qué controla el investigador? Esta intervención. Es decir, él va a definir qué intervención le va a aplicar a un dado grupo de pacientes, que ya vamos a ver que eso tiene un protocolo de selección, y el objetivo básico es evaluar los efectos de una intervención, buscar que las causas tienen que ver con una determinada acción. Es decir, van a evaluar eficacia y seguridad de una intervención controlada sobre seres humanos para establecer la causalidad. Esto nos permite establecer que los estudios experimentales son considerados analíticos. Siguiente lámina. Los cuales los estudios analíticos se caracterizan porque en ellos se pretende establecer una relación o descubrir una relación hipotética entre algún factor de riesgo y un determinado efecto. Espérate un momentico, Fátima. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Vete me dice que no. Yo no veo, profe. Yo no veo presentación, por eso yo tampoco. Ya va. Ok. Ya va. Ya va, vamos a volver a compartir entonces. Ahora sí. ¿Ya? ¿Todos ven? Profe. Sí. Ok. No, yo sigo viendo la foto del profesor Wander nada más. ¿Y qué es eso? ¿Será algo propio de mi equipo? No, yo también sigo viendo la foto del profe, no veo tampoco la presentación. Yo veo la foto de la presentación, debe ser la señal. Sí, porque yo sí veo la foto de la presentación. Estudios analíticos. Todos están igual todavía. Rey, ¿tú pudiste ver la presentación, no? No la puedo ver. De hecho, le acabo de mandar al profesor Wander la imagen que me muestra a mí la pantalla. Es la misma imagen, yo tampoco puedo ver nada. Yo sí lo veo, creo que seré la única, creo.
Bueno, yo lo estaba viendo, pero de repente se iba. Ay, bueno, creo tener suerte. Sí, puede ser, ya vamos a volver a compartir otra vez. Vamos a compartir otra vez. Porque bueno, sí puede ser que haya algún error ahí con la... Lo que me parece curioso es que me da una, sale un título que dice, el video para, en este caso, Fátima Torrico ha sido desactivado para ahorrar ancho de banda. Y cuando usted estaba compartiendo, me decía, el video para Wander ha sido desactivado para ahorrar ancho de banda. Ah, yo vi eso también. A mí de repente se me desapareció y decía eso, que estaba desactivado. A mí me dice lo mismo también. ¿Será que el sistema lo deshabilita para garantizar la conexión? Es posible. ¿Lo están viendo ahora la presentación? No. Yo sí lo veo. No, yo lo veo a usted. Yo lo sigo viendo a usted. Seguimos viendo su fotocarnet. Yo soy la única, creo que estoy viendo la presentación. Fátima. Yo la veo también, pero de repente se me va. No, debe ser problema de la presentación. Bueno, no, si no, no importa. Cuando montemos el video, verán el video, pues no queda de otra. Escuchen la presentación o se las envías o vamos a enviárselas por el chat. Ah, pero es que déjame ver si se las puedo enviar por el chat. Ah, ok. ¿Por el chat de WhatsApp? Sí, por ahí. Ah, bueno, la mande y yo la descargo aquí en la computadora por el WhatsApp web y la vemos en simultáneo, pues. Claro. Exacto, ya te la voy a, ya la estoy compartiendo. Eso es lo bueno de la tecnología, ¿ves? Ya va, ahí va. A veces. Hay que buscar alternativas. No sé. Siempre hay una alternativa, Fátima. Lo que usted diga, profe. Sabes que yo no soy muy amante de computadora. Lo sabemos. Pero no porque no me guste, sino que se me han dañado todas las computadoras. De hecho, se quemó la tarjeta de audio aparentemente de la computadora y por eso no pude grabar esta clase. Listo. ¿Les llegó? Sí, ya la recibí. Ajá, vayan bajándola, pues. Sí, estoy en eso. Ok, me avisan cuando estén listos. Vamos por la lámina 3. Si quiere, retrocedemos desde la primera. Ok, vamos entonces. ¿Me avisan? ¿Están todos listos? Ajá, ya la abrí. Ok, ¿todos? Sí, profe. ¿Todos están conectados? Ok. Sí, profe. Caribay. Mira, a ver, se va la imagen. Puede ser problema de la conexión. Ya me llegó el palo de agua. Sí, profe, listo. Estoy lista. Listo, todo viendo la presentación por el PowerPoint. Entonces, por WhatsApp. Entonces, Wander, ¿yo puedo manejar las láminas? No. ¿Todavía no? No, dale para ver. No, no es que si quieres comparte tú entonces pantalla, pues a ver si puedes compartir.
¿Quieres No, hacerlo tú? porque no me deja, esta máquina no me... No, Ok, dale así, dale, pues, dale. aquí está. Entonces Dale. pasa a la primera lámina, pues vamos a hablar de los estudios experimentales, que son los Ahí, estudios ahí está la primera experimentales. lámina. ¿Estás viendo la primera lámina? Ahí está. Sí, la segunda. Entonces, ¿qué es lo importante o cuál es la característica esencial de los estudios experimentales? Que el investigador va a controlar el factor de estudio. Esto significa que él va a decidir dentro de una población seleccionada quién va a recibir una intervención. La lámina 2, quienes van a recibir una intervención X que usted desee evaluar, así como la forma en que se va a hacer, ya sea las pautas, las dosis, siempre siguiendo un protocolo de investigación preestablecido. Importante a nivel de los estudios experimentales, seguir un protocolo de investigación. Wanda, ¿me pasa la segunda? Esta. No, aquí no se mueve nada. ¿Tú la moviste? Aquí no se Ok. mueve. Sí, voy otra vez entonces. Ok, bueno, vámonos para entonces, ¿qué es lo que Segunda. tenemos que hacer? Buscar una relación. Ah, era la segunda. Ajá, ahí está. ¿La Ajá. estás viendo la segunda? Bueno, sí, ahora sí. Entonces, buscar una relación entre una causa y un efecto, establecer lo que se conoce como causalidad. Esto me dice que los estudios experimentales entonces son de tipo analítico. La siguiente, ¿qué significa que sean analíticos? Los estudios analíticos se caracterizan porque lo que se busca es establecer una relación hipotética entre algún factor de riesgo y un determinado efecto. Es decir, pretenden establecer una relación causal entre dos fenómenos naturales. Siguiente. De la 4. Ok. ¿Qué otras características generales tienen los estudios de tipo experimental? Como acabamos de decir, el investigador decide quiénes deben recibir una intervención en particular que se desea evaluar, la forma y siempre siguiendo un protocolo. Esto me dice que la mayoría de los estudios experimentales son prospectivos. Sigamos. El 5. Pero nosotros no debemos olvidar que los estudios pueden basarse y centrarse en hechos pasados, estudios retrospectivos, o si los individuos se continúan en un determinado tiempo hacia el futuro, se llama un estudio prospectivo. Esto solo es un repaso, ¿verdad? Porque ya eso lo saben. Entonces, los estudios experimentales implícito la intervención en el curso normal de los acontecimientos y tiene un carácter prospectivo, o sea que en el tiempo. Esto ya me dice que los estudios experimentales que se llevan en el tiempo tienen un costo elevado. En ellos se valora fundamentalmente el efecto de una o más intervenciones, habitualmente en forma siempre comparada, ya sea un grupo que es intervenido y lo comparamos con un grupo placebo o un grupo control. Lámina 6. Pero como estamos en ensayo clínico y el humano es el que estamos interviniendo, hay ciertos requisitos éticos de la investigación que se deben cumplir. Uno de ellos es el planteamiento ético de la investigación y otro que hay que resaltar y mantener es la ética del investigador. Al respecto, existen el Código de Nuremberg en el año 1947, surgió en el momento en que se estaban juzgando los criminales de guerra
y fue utilizado como un patrón para juzgar a los médicos y científicos que habían realizado experimentos en humanos, ¿verdad? En los campos de concentración. Y de aquí surgieron dos premisas importantes. Uno es el consentimiento voluntario del sujeto humano, que es esencial en todo estudio experimental, y el experimento debe dar resultados positivos, todo orientado a conducir hacia un bien para la sociedad. Otro de los planteamientos, lámina 9, es que debe evitarse en cualquier individuo evitarse de sufrimiento, daño físico o mental innecesario. Se debe tomar medidas para proteger a los sujetos contra cualquier posibilidad de daño, por remota que ésta sea, y los experimentos deben realizarse con personas científicamente calificadas. ¿Esto qué significa? Que las personas que van a diseñar la intervención deben tener cierta formación científica. Y durante el curso de la investigación, esto es importante, el sujeto debe estar en libertad de abandonar el estudio cuando sí lo considere. Cuando esto sucede, el investigador o los investigadores que participan en el proyecto tienen que garantizar que esa persona pueda ser evaluada por un médico a posteriori. En la declaración del CISC del año 64, se le da importancia al médico, de nuevo, que debe proteger la vida, la salud, la privacidad y la dignidad del ser humano. Como ya vimos, debe ser conducida principalmente por personal científicamente calificado. El diseño y el método de cada procedimiento experimental que involucre debe claramente formulados en un proceso de investigación que será expuesto a revisión por un comité de ética independiente al investigador, al promotor o cualquier tipo de influencia indebida. Cada proyecto de investigación médica debe ser precedida por una cuidadosa valoración de los riesgos predecibles en comparación con los beneficios que se anticipan para los mismos sujetos. Fíjense, a veces cuando se hacen experimentos comparando tratamientos, por ejemplo, tratamientos de hay que tener seguridad que el nuevo tratamiento va a ser mucho mejor de que los ya conocidos, ¿okay? Que no involucre factores de efectos secundarios importantes sobre el paciente. Y una de las cosas importantes cuando uno está evaluando tratamientos, que no puedes dejar al paciente sin tratamiento. Entonces eso hay que tenerlo presente. Ahora, en el CIPI también ellos plantean que cada sujeto debe ser adecuadamente informado de su derecho a dejar el estudio, o cuando esto lo considere, se tomen represalias por ello. Después de que el sujeto comprende esta información, el médico tiene lo que se conoce como el consentimiento informado, libremente y por escrito. Si no puede ser de esta manera, entonces será formalmente ante testigo. Para que un sujeto de investigación que tenga una incompetencia física o mental, de dar su consentimiento, o si es un menor de edad, aquí sí ahí tiene el investigador, debe obtener el consentimiento informado de un representante legalmente autorizado. Como sabemos, los estudios clínicos en menores de edad hay que revisarlos con mucho cuidado y por lo general no se hacen en menores de edad. Y esto, en estos grupos, por lo general, yo considero, yo como investigador, que no deberían ser incluidos ni menores de edad ni personas que tengan incompetencia mental, porque ellos no van a estar en capacidad de decir lo que presentan, a menos que sean proyectos muy grandes de investigación donde se quiere tratar algo que tenga ese paciente, pues, en especial. La siguiente.
En los ensayos clínicos que se requieren de un protocolo de investigación, entonces, que debe ser evaluado y aprobado por un comité ético-científico, debe ser registrado en algún repositorio disponible antes de que ocurra la inscripción del primer participante. O sea, usted nunca puede con un protocolo de investigación que seres humanos sin que este haya sido previamente revisado por un comité de ética. Su finalidad es detectar cualquier desviación del protocolo final una vez realizado el estudio. ¿Eso qué significa? Que usted comienza su protocolo y usted no lo puede cambiar a lo largo del de la ejecución del proyecto de investigación. Esto evita el informe selectivo de resultados, o sea, que las personas no vayan solo a hablar de las cosas buenas y no hablen, por ejemplo, de los efectos secundarios que se puedan presentar. Este proceso, por supuesto, te otorga transparencia y visibilidad a la investigación clínica. Siguiente. Para tranquilidad de todos, se ha conceptualizado en un modelo de buenas prácticas clínicas y se trata de un estándar para el diseño, conducción, desempeño, monitoreo, auditoría, registro, análisis de ensayos clínicos que le confiere confiabilidad a los resultados en un marco de integridad investigativa y confidencialidad de los participantes. Al respecto, se me fue la lámina, existen registros internacionales donde se pueden registrar los protocolos clínicos. Hay uno en Estados Unidos, hay uno en Europa y un grupo muy conocido, el grupo Cochrane, tiene su centro de registro de protocolos clínicos. Si ustedes quieren, si alguno de ustedes va a realizar alguna investigación, ustedes pueden entrar aquí y ven cómo algunos protocolos han sido diseñados. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud cuenta con la Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos. La siguiente. Nuestro país, la siguiente. En nuestro país y en muchos países de Latinoamérica existen comités de éticas, ya sea en los hospitales, por ejemplo, en el Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela existe un comité de ética, en los grandes centros de investigación como el IBE y el IDEA, y también en las universidades existen sitios donde usted puede llevar a registrar y buscar la aprobación de su proyecto de investigación. La siguiente, la 14. Ajá. Existen diferentes tipos de intervenciones que pueden ser preventivas, terapéuticas, educativas, que se realizan tanto sobre individuos como sobre grupos poblacionales. Entonces, tenemos intervenciones clínicas que son dirigidas a modificar unas condiciones de un paciente, un sujeto sano de manera individual o grupal. Las terapéuticas están dirigidas a mejorar, eliminar o a controlar un padecimiento, una sintomatología en particular, pudiendo ser farmacológica, quirúrgica, de rehabilitación e incluso cambios en estilos de vida, en el estilo de vida, como es el estilo tipo de alimentación, como disminuir factores de riesgo, eliminar el cigarrillo y hacer ejercicios que son buenos para la salud. En las preventivas tienen como propósito evitar la aparición de una enfermedad o el desarrollo de alguna complicación como la vacunación y, como vimos, los cambios de estilo de vida. También existen otros tipos de intervenciones educativas, la 15, las cuales pueden estar dirigidas a pacientes o a integrantes del equipo de salud
o también para que algunas personas hagan cambios en su conducta, hábitos o costumbres para mejorar la salud mediante la adquisición de conocimiento. Es decir, instruir al paciente de que mejora su calidad de vida. La siguiente lámina, en cualquier ensayo clínico que se desee evaluar, en la que participa personas o un grupo de personas con el fin de evaluar seguridad y eficacia de fármacos, células, productos biológicos, procedimientos quirúrgicos, radiológicos, tratamientos conductuales, todos deben seguir las siguientes pautas. La siguiente. Primero, reclutamiento y distribuir al azar participantes. Establecer cómo voy a medir los resultados y algo muy importante en análisis de datos. Entonces, cuando tienes en este tipo de clínico aleatorizado en paralelo, usted dispone de 2 grupos, los cuales los pacientes van a ser distribuidos al azar en cualquiera de los 2 grupos. Va a ser entonces el seguimiento de esa intervención que se establece durante un tiempo de periodo determinado. Y segundo, se debe cuantificar y comparar las respuestas observadas en ambos. Eso se ve sencillo. En la siguiente se complica un poquito más la cosa. Este es un esquema tomado, la estructura básica de un ensayo clínico tomado de Argimón y Jiménez, donde tenemos la población diana, y fíjense que tenemos, primero que nada, en cualquier proyecto de ensayo clínico aleatorizado, criterios de selección, donde usted va a tener que diseñar criterios de inclusión y criterios de exclusión. Eso es para que usted defina bien la característica de la población. Pero, fíjense, la siguiente, voy a dar un momento, la 19. Es importante un concepto que es el principio ético de Equipoise, que lo estableció Friedman en el año 1987, el cual establece que para que un ensayo clínico se realice, las intervenciones del estudio deben ser equiparables entre sí en cuestiones del beneficio terapéutico que representan para el paciente. Y la finalidad del uso del placebo o el grupo, porque vamos a tener un grupo experimental al que le aplicamos la intervención y un grupo al cual va a ser mi control, al cual yo no le doy la intervención y le doy es un placebo. El placebo se definió en ese año y es para controlar el efecto psicológico o fisiológico de cualquier medicación. Sabemos que una persona le da una pastilla y le dice, mira, esta pastilla te va a hacer que te sientas con más energía durante todo el día, y a veces el componente psicológico da a la persona que en el día se sienta muy bien y la pastilla no tiene absolutamente ningún componente. Los placebos, entonces, todos los sabemos que son puros e inactivos. Hoy en día hay experimentadores que consideran que los placebos deben contiene tu materia tu producto que estás evaluando sin el principio activo. O algunos consideran que el placebo debería también producir efectos secundarios. Entonces eso lo hace como más difícil para el experimentador porque tienes que gastar dinero en diseñar un placebo de esta forma. La siguiente. Como ya vimos, el consentimiento informado, entonces, que da 2 principios de bioética, que son la autonomía y la justicia. Puede decirse como la autorización extendida competente voluntaria de un tratamiento médico, el cual debe tener una descripción clara del tratamiento con énfasis en el objetivo que se quiere obtener con esta intervención.
describirle al paciente que entienda en forma clara qué beneficios va a obtener el tratamiento, decirle los riesgos asociados con el procedimiento, algún procedimiento que involucre algún riesgo, y una recomendación del médico sobre que los beneficios justifican el riesgo. O sea, hay que convencer al paciente para que pueda entrar al protocolo. Y si él no lo quiere firmar, pues no entra al protocolo. ¿Ok? También debe tener el consentimiento informado, una descripción de las alternativas al tratamiento propuesto, incluyendo el no tratar. El documento debe animar al paciente a preguntar toda inquietud que pueda tener acerca del procedimiento. Eso es importante cuando el investigador entrevista al paciente. El documento debe informar que puede abandonar el tratamiento por decisión racional y autónoma. El documento debe dar que si el paciente rechaza el tratamiento que se le recomienda o lo suspende una vez iniciado, puede continuar recibiendo atención médica en la institución donde se está realizando el proceso. Siguiente. Continuando acá, entonces, vemos que una vez seleccionada la población y usted tiene su consentimiento informado, los participantes de la muestra, en una forma aleatoria, que existen métodos para designar al azar qué grupo va para la intervención y qué grupo va para el placebo, no intervención. A ambos grupos se le tiene que hacer un seguimiento. Se evalúa, tenemos que tener claro la respuesta que se va a evaluar y cómo se evalúa esta respuesta para posteriormente comparar y luego interpretar los resultados obtenidos. Aquí es muy importante que los investigadores tengan establecido el análisis estadístico que van a utilizar. Aquí es importante que tenemos tipos de ensayos clínicos aleatorizados donde puede ser abierto, donde tanto el evaluador como el participante como el investigador sabe quién recibe el tratamiento. Segamiento donde el participante no sabe en qué grupo, si está en grupo de intervención en el grupo placebo. Segamiento doble donde el investigador ni el paciente saben encuesta al paciente, y el segamiento triple donde ni el investigador, ni los pacientes, ni el evaluador sabe en qué grupo están los pacientes distribuidos. El enmascaramiento va a permitir que no hayan sesgo en los resultados. Siguiente. ¿En qué situaciones no es conveniente la utilización de doble ciego? Cuando implica riesgos innecesarios para el paciente. Es posible disponer de una formulación galénica adecuada cuando los efectos farmacológicos permiten identificar fácilmente al menos uno de los fármacos estudiados, y que el paciente se da cuenta, oh, mire, yo tengo tales efectos, yo estoy en el grupo de intervención, eso hace que haya ruidos en la investigación. Cuando por cualquier circunstancia se considera que el diseño doble ciego puede perjudicar la relación entre el médico y el paciente. Estos son condiciones que ponen a estos ensayos clínicos. Fíjense, existen publicaciones en que ustedes se pueden encontrar disponibles, donde le da un listado de la verificación del protocolo de investigación. Siguen todos los procesos para que usted, cuando entregue su protocolo al comité pueda ser evaluado y pueda pasar a ser aprobado. Siguiente. Existe entonces que una de las cosas que tienen que definir es el tamaño de la muestra, por eso es importante el análisis estadístico lo seleccionen antes de comenzar su protocolo de investigación.
hay que definir los criterios de inclusión y exclusión. Hay personas que hacen un periodo de preinclusión, pero hay gente que no lo considera posible porque a veces ahí lo que hacen es seleccionar el paciente que es cumplidor y entonces ese lo voy a poner en el de tratamiento y eso le ensucia sus resultados. ¿Ok? Siguiente. Ahora, ¿en qué casos se finaliza un proyecto de investigación? ¿Qué motivos conducen a que ellos se separen? Pueden ser por datos generados por el ensayo clínico, que hay una evidencia inequívoca del beneficio o más bien del perjuicio del tratamiento, que hay un número muy alto de inaceptables efectos colaterales, usted tiene que hacer la investigación, que hay ausencia de tendencias y de probabilidad razonable de que beneficio, por cuestiones relativas al desarrollo del ensayo, como insuficiencia de reclutamiento del paciente en el plazo previsto, que usted no alcance su número de N establecido, el mal cumplimiento del tratamiento en un porcentaje elevado de casos donde hay pacientes que no cumplen, insuficiencia, y algo muy importante, insuficiencia de recursos financieros, se acabó el dinero. Y por último, otro de los motivos de interrupción prematura de un ensayo clínico por datos provenientes de fuentes externas del ensayo, que por ejemplo en otro ensayo que proporcione una evidencia inequívoca de beneficio o en su defecto del perjuicio del tratamiento. Y nuevos desarrollos que dejan obsoleto ese estudio que usted está aplicando. En los análisis de datos, algo que usted se puede encontrar en la estrategia es la exclusión o pérdidas o retiradas de los pacientes. Entonces, si la exclusión, esta es una tabla que está también en el libro de Argimón, si la exclusión es antes de la asignación y no son incluidos en el estudio, porque no cumple criterios de toleración, estos no van a producir sesgo y limitan pueden limitar la generalización de los datos. Con relación a las pérdidas después de la asignación, la exclusión, motivos puede ser duramiento, ya vamos a ver cuáles pueden ser los motivos de pérdida. La exclusión del análisis puede producir un sesgo y las retiradas, su exclusión puede producir sesgos importantes. Entonces, ¿en qué casos siguiente? ¿En qué casos hay pérdida? Cuando un paciente, cuando se violaron los criterios de inclusión o exclusión, aquí está malo, por la presencia de enfermedades intercurrentes, pérdida en contacto durante el seguimiento y pacientes que se le pierden al ayudador y no hay manera de recuperarlo, la falta de cooperación para continuar el ensayo, el diagnóstico fue incorrecto, el seguimiento fue insuficiente, la administración a veces la administración es diferente a la asignada, el uso de medicamentos, el paciente se sintió mal y se empezó a tomar otros medicamentos, fallecimiento por causa distinta al estudio, esto evidentemente escapa de la investigación, ausencia de datos, de recolección de datos y que la no finalización porque falta de eficacia porque el paciente presentó eventos adversos y se retiró. La siguiente. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias de análisis? Una exclusión de los sujetos que la mayoría de las veces la persona lo que hace es eliminar a los pacientes y eso es un gran error porque eso disminuye la potencia estadística y hay menor entonces capacidad para detectar las diferencias o las asociaciones de interés. También la exclusión o el porcentaje de pérdidas o abandono también afecta la comparabilidad de los grupos, si esos porcentajes que difieren entre los grupos es muy grande. También la exclusión conduce a sesgos afectando la validez interna. Acuérdense que estos estudios se caracterizan porque tienen validez interna.
Y las pérdidas generalmente no se producen al azar, sino que son consecuencias de los tratamientos. Siguiente. Siguiente. Ok. La exclusión antes de la asignación aleatoria no produce sesgo. Sin embargo, es preciso conocer la magnitud de esta exclusión para valorar el impacto de la generalización. Sobre todo si el N es muy diferente, hay que tener cuidado. También se dice que considerar el análisis por intención de tratar, manteniendo el individuo de cada grupo de tratamiento al que fue asignado desde un inicio del protocolo de investigación. Esto es una alternativa de análisis válida que mantiene la premisa de aleatoriedad y por lo tanto asegura la comparabilidad. Acuérdense que lo fundamental es que yo pueda comparar los dos grupos. También se puede estimar la modalidad, hay otra modalidad de análisis que se llama de casos válidos o por protocolo, y en este caso la comparación y el análisis final solo se incluyen los pacientes que cumplieron con el tratamiento a cabalidad, considerándose que de estos pacientes se deberían tener todos los datos, pero es la única manera de hacerla por casos válidos. La siguiente. Es importante entonces que el análisis por intención de tratar, cualquier estudio no es evaluable si el número de sujetos incluidos en un grupo que reciben otro tratamiento o no han recibido ninguno es muy alto. ¿Ok? El N es muy importante, que no haya mucha diferencia. Esta es la opción con la que resulta más difícil obtener resultados positivos favorables a la nueva intervención evaluada. Siguiente. Dentro de entonces las estrategias de análisis, la finalidad de este estudio es estimar la magnitud del efecto entre una variable de estudio y otra, comparando la respuesta en el grupo tratado con el grupo control. Entonces, describir los sujetos estudiados, evaluar la comparabilidad inicial de los grupos, estimar la existencia y magnitud del efecto o asociación, evaluar la modificación del efecto, ajustar por potenciales factores de confusión, el análisis de sus grupos y responder las preguntas secundarias. También se debe estimar la existencia y la magnitud del efecto o la asociación en un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, es importante en la elección de la medida del efecto. En este caso, la medida adecuada, como hemos visto en casi todos los tipos de ensayos que hemos visto, es el riesgo activo que corresponde al cociente entre las incidencias observadas en el grupo expuesto y no expuesto. Dentro de las variables a controlar, tenemos que considerar las variables de confusión y factores modificadores de efecto, y se debe tener un buen soporte bibliográfico, que esto se hace previo a elaborar el investigación. Hay que hacer una buena revisión bibliográfica. Lo otro, lo otro importante es la elección de la prueba estadística, que va a depender del tipo de variables implicadas, el número de grupos que se comparan, el tamaño de la muestra y las condiciones de aplicación de la prueba. Es decir, la elección de la prueba estadística es desde un inicio del protocolo de investigación. Y con relación a la confusión y modificación del efecto, se puede usar lo que se conoce como estratificación. Siguiente. También hay lo que se conoce como un ensayo explicativo y un ensayo pragmático. En un ensayo explicativo, los criterios de selección son muy estrictos. Estos definen una población más homogénea que sea cumplidora. Hay mayor probabilidad de encontrar una asociación. Es difícil el reclutamiento de sujetos, posibilidad de obviar subgrupos y dificultad para generalizar los resultados a la población. En cambio, en el ensayo pragmático, las soluciones de selección son más amplias o laxos,
definen una población mucho más heterogénea, hay mayor probabilidad de dar los resultados y se pierde un poco el control sobre factores asociados o enmascarados. La siguiente. En esta tabla ellos le comparan que miden cada uno. Entonces, por ejemplo, en la actitud explicativa, el objetivo es la eficacia, mientras en la gramática es la efectividad. La intervención de referencia en la actitud explicativa es actualmente el placebo. En la práctica, a menudo cuidados habituales, no veo bien, y otras intervenciones activas. La respuesta en la explicativa es una acción farmacológica, mientras que en la pragmática, por lo general, es un efecto terapéutico. Los tratamientos en conjunto se evitan en la explicativa, mientras que en la pragmática se permiten tratamientos alternativos. ¿Okay? En el enmascaramiento, el explicativo por lo general es doble ciego, y en el pragmático por lo es abierto. Esa tablita se la dejo porque es bien simpática, porque le compara los dos tipos. Siguiente, ya vamos a terminar. Tenemos que los diseños alternativos a este que vamos a ver, ensayo clínico aleatorizado, existen asignación por grupo, hay ensayos clínicos secuenciales, hay ensayos clínicos factorial, hay ensayo clínico cruzado, hay ensayos comunitarios, hay ensayos controlados no aleatorios y hay ensayos no controlados. La siguiente. ¿Qué ventaja tienen los estudios clínicos? Para finalizar, proporciona la mejor evidencia una relación causa-efecto entre la intervención que se evalúa y la respuesta observada. Proporciona un mayor control del factor de estudio. La asignación aleatoria tiende a producir una distribución equilibrada de los factores pronósticos que pueden influir en el resultado, que son los potenciales factores de confusión. Pueden formándose grupos comparables, y de este modo permite aislar el efecto de la intervención del resto de los factores. Y como desventaja de los estudios clínicos, las restricciones éticas impiden que muchas preguntas pueden ser abordadas durante ensayos clínicos aleatorios. Habitualmente se lleva a cabo con participantes muy seleccionados, lo que dificulta la generalización y, por supuesto, la extrapolación de los resultados. A menudo las intervenciones se administran con pautas rígidas, diferentes a las que se realizan en la práctica habitual, lo que dificulta la generalización y la extrapolación de los resultados. En general, solo permiten evaluar el efecto de una única intervención. Algo importante de los estudios clínicos que nos limita a muchos de nosotros es el costo elevado, aunque de ello depende la duración del estudio y la complejidad del proceso. Y la población a estudio debe estar muy bien definida. El tamaño de la muestra, garantizar la adherencia de los participantes y la pérdida de esto durante el seguimiento pone en riesgo la validez del estudio. Hasta ahí llegamos. Esto que sigue es para que ustedes resumen las características generales de los ensayos clínicos aleatorios. ¿Alguna pregunta? ¿Hemos terminado? ¿Alguna pregunta? Ajá. Sí. Ajá, profe, disculpe, en la lámina, ya le digo el número correspondiente, en la lámina 23, cuando usted hablaba del tipo de ensayo clínico aleatorizado. El 23. Ajá. En la página 23. El doble ciego. Ajá, la lámina. Perdón, exacto, en la página 20, en la lámina 23, en el tipo de estudio clínico aleatorizado, hablaba o decía que el estudio de doble cegamiento o doble ciego
el investigador y el grupo control y el grupo Tratado. objeto del estudio, en estos tres casos, desconocían a qué grupo pertenecían, en ambos casos. Solamente el evaluador sabía el origen de ellos, ¿verdad? Ajá, recuerden que el evaluador, que no lo el dije. grupo al que pertenece. Ajá. Okay. El evaluador es la persona que va a analizar los datos estadísticos, ¿ok? Y por lo general se recomienda que él también no sepa la distribución para no influir en el análisis de los datos. Ajá, para allá iba. Entonces, inmediatamente hace el cegamiento triple. Ajá. Se refiere entonces que cada paciente va a ser tratado, pero ¿cómo diseño o cómo establezco si le doy fármacos, si le doy placebo? Fíjate lo que pasa es lo siguiente. En estos tipos de estudios, no es un solo evaluador ni es un solo investigador, ¿sí? Porque alguien tiene que saber, por lo general se le deja a uno que no esté interviniendo en el estudio que sepa qué pacientes están haciendo tratamiento y cuáles pacientes están recibiendo placebo. Eso es lo que se acostumbra. Sí, es un grupo investigador. Un grupo de investigador que no esté interviniendo en el estudio. Y generalmente se utilizan códigos también. Claro, como en la lámina me establece la representación de los dibujos, de que nadie conoce a nadie. No, en esos casos también se utilizan códigos, entonces tú lo que estás viendo son códigos. Por ejemplo, tú como evaluador ves dos códigos, el paciente ve un código y el investigador también ve códigos, pero hay alguien que tiene, digamos, la traducción del código, ¿ves? Que se hace al final después de que se ha evaluado. Pero entonces normalmente los que están cegados, lo que ven son códigos y no saben qué significa cada código. Okay, me recuerdo. Entonces, evalúan un código, evalúan los resultados en función del código. El código A dio tanto, el código B dio tanto, comparan y hacen todo y después al final se traduce. Es que saben. Es que saben. Entonces alguien dice, el código A es tal cosa y el código B es tal cosa, por decirte algo, o sea, por utilizar un código sencillo. Claro, yo serví en algún momento como testigo toxicológico en el laboratorio de toxicología del hipódromo para haciendo las pruebas antidopaje de los caballos. Y se utilizaba ese sistema de códigos para codificar al ejemplar, al entrenador y al jinete. Y la muestra, por supuesto, en este caso era una muestra de orina, no era que se le estaba administrando nada al ejemplar. Y salvo que para solo la evaluación. Exacto, y salvo que saliera algo irregular en el desarrollo de la cromatografía, en la evaluación de la muestra, era que se iba a la interpretación de los códigos asignados para descubrir o identificar quién era el ejemplar que estaba, exacto, en este caso positivo a algo, pues. Exacto. Ok. Y eso es para evitar conclusiones apresuradas, pues. Claro, entonces me lleva a eso. El grupo de evaluación, no sé si también ¿cómo se llama esto? El investigador. El investigador diseñan el código y en el desarrollo de la investigación, salvo que ocurra algo que amerite, ellos no revelan los códigos que están utilizando o que identifican a cada paciente, ¿correcto? Eso es correcto. Sí. De hecho, cuando se hablaba de los riesgos de la investigación, la única manera que tú reveles el código es que la salud o el bienestar de los pacientes esté en riesgo, pues porque el efecto... Entonces, en ese momento sí hay que revelar cuáles son los códigos para ver qué es lo que está produciendo el daño. Sí, eso sí quedó claro. Ok, vale, gracias. Un momentico, voy a tomar agua.
no hay más preguntas, vamos entonces a... Fíjense, ahí en las últimas 3 láminas le dejé para que es un resumen de todo, ¿oyeron? Está a partir de la fase 3 del estudio clínico. No. Las últimas 3. Ajá, las últimas tres. Sí. Fase de la investigación clínica. La fase de la investigación clínica, que está acá. Okay. Esto es lo que yo conocemos, ¿verdad? Los ensayos preclínicos que se realizan en animales experimentales o en cultivos, que es lo que hacemos más en la universidad, en el laboratorio de toxicología. Se están haciendo más en cultivo. Y que bueno, que ahora ya más en cultivos y en modelos experimentales. Ya no podemos trabajar en animales experimentales, entonces hay que trabajar sobre todo en células in vitro, ¿ok? Modelos in vitro. Y estos son las fases. Lo que se está utilizando más. La cosa es que, bueno, el cultivo de células in vitro también tiene problemas de costo, ¿no? Sumamente costoso. Sí, sobre todo aquí, por eso es que aquí en Venezuela es difícil. Sí. Y bueno, vemos que están las diferentes fases, que bueno, ya eso lo conocen ustedes, la fase 1, pacientes voluntarios sanos, donde yo voy a determinar sobre todo los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de un nuevo fármaco. Esto que está acá es para describir todo lo que pasa un fármaco que va a salir al mercado, ¿verdad? Y fíjense lo costoso. Y fíjense lo costoso que al final tú empiezas con 20.000, 30.000 sustancias y si acaso probarás una. Sí, solo que el financiamiento generalmente es más público que privado. Aquí es más público. Sí, no en Venezuela precisamente, ¿no? Okay. Me refiero que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, las universidades son las que financian generalmente con fondos públicos, financian en mayor proporción las investigaciones de nuevos fármacos. Bueno, chicos, quería saber. Vamos a parar la grabación. Voy a parar la grabación para... Ajá.